Hola Taitantos, bienvenidos un día más a esta tertulia que es la de todos, sobre todo los de Taitantos. No hace falta que yo les diga que la despoblación es un fenómeno mediante el cual algún territorio queda más despoblado con relación a otras épocas. Es en España un problema porque 3 de cada 4 municipios españoles están perdiendo día a día población. Esto ocurre también en las ciudades, pero afecta mucho más en la zona rural, especialmente en municipios pequeños. Causas, soluciones, a ver si hay alguna. Intentaremos saberlo hoy con estas personas que se sientan en Hola Taitantos, o por lo menos yo intentaré conocer las causas y saber si hay alguna posible solución, porque el problema es realmente grave. Hola José Ángel, bienvenido a esta tertulia del Hola Taitantos. María Ángeles, Hola. Norberto y Ángel. Hola. Madre mía, estamos aquí en estado celestial, todos son ángeles a mi alrededor. Vaya día que tenemos, pues a ver si sale bien el tema, ¿eh? Seguro que sí. En los municipios de unos 5.000 habitantes se están perdiendo 8 de cada 10. Y en los de menos de 1.000 la despoblación llega al 86%. Estos son datos oficiales, ¿eh? No me los invento yo. ¿Qué os parece a vosotros todo esto? De la despoblación, de estos porcentajes tan altos. Ya hace muchos años que España está perdiendo población, pero últimamente parece ser que es en las zonas rurales donde más se está perdiendo. Bueno, en España ha habido migraciones desde la zona rural a las ciudades desde hace décadas, muchas décadas, e incluso desde antes de la Guerra Civil. ¿Qué pasa? Que el proceso se ha ido acelerando, y sobre todo pues a partir de los años 50, 60 para adelante, pues se ha ido acelerando. Y ahora mismo se convierte en un problema incluso doble, porque, claro, la gente migraba a las ciudades, y al migrar a las ciudades acaba, en un principio, pues no era muy problemático, pero es que acaba creándose un problema de sobrepoblación en las ciudades que exige servicios y cosas, ¿no? Entonces, digamos que ahora mismo es un problema en dos direcciones, para las ciudades y para la zona rural. José Ángel, como invitado. Bueno, yo creo que sí, que es un problema que se ha agudizado en los últimos años, que se está agudizando de una forma alarmante, y el problema está en que la gente más joven es la que se emigra, la que se va de los pueblos, y la que está quedando es la gente mayor, ¿no? Entonces los servicios al final se van perdiendo, cada vez hay menos servicios, y que, por tanto, la gente joven es la que se va y al final se mantiene solo la gente mayor. Y no solo el hecho de que se abandonan los pueblos, sino que también los pueblos cada vez tienen menos servicios y es más problemático. Aquello de la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Hombre, pero eso, yo creo que además, eso es algo que inconscientemente fue, digamos, fomentado o sugerido por la forma de vida. Es decir, antes en las zonas rurales, digamos que las expectativas laborales no eran más que trabajo en la agricultura y la ganadería. Y las familias a sus hijos pretendían que tuviesen pues un futuro mejor, y se veía como algo ideal el hecho de estar trabajando pues en una empresa, y para eso tienes que formarte, con lo cual en la época en la que te podrías vincular más al pueblo, pues era la época en la que te ibas a estudiar, y una vez que terminabas los estudios, pues ¿dónde encuentras trabajo? Pues en las ciudades, a no ser que hicieras algo específico relacionado con la vida rural. Y eso hace que luego las nuevas generaciones pues se desarrollen en las ciudades.
Y luego y no existe una vinculación de la infancia al pueblo. La única vinculación que existe es lo de vamos a pasar unos días y cuidado que no te caigas y cuidado que no rompas una pierna y cuidado con tal, sin dejarlos experimentar y coger gusto por lo que se pudiera desarrollar allí. Vamos a ver qué nos dice Ángeles algo sobre esto y luego pasamos a Carmen. Sí. Vamos a entrar hoy con Carmen prontito porque es un tema muy interesante y quiero que luego vosotros lo desarrolléis más a fondo. Yo vi en la televisión que salieron unos cuantos pueblos a los cuales habían retornado gente joven al poner internet, sobre todo a raíz de la pandemia, que la gente empezó a trabajar en casa y a tener sus propios medios, ¿no? Entonces yo pienso que ahí sí hubo unos cuantos pueblos que abrieron escuelas, son poquitos, pero bueno, poco a poco yo creo que se puede ir retomando otra vez a que esta gente, no a esa aldea pequeñita que no tiene medios, sino a esos pueblos, no como la gran ciudad, pero una cosa intermedia entre la aldea y la capital. Sin embargo, María Ángeles, los datos de la Secretaría General para el Reto Demográfico, Sí, bueno. Claro, dicen que el saldo vegetativo es negativo. Es negativo en toda España y especialmente en algunas comunidades autónomas que luego a lo mejor nos daremos aquí. Vamos a ver qué nos dice Carmen, chicos, Muy chica, y Vale, seguís. Perfecto. Hola Carmen, a ver qué nos dices tú, a ver qué análisis hiciste hoy acerca de esto, de la despoblación, especialmente en la zona rural, que es el tema que tocamos hoy aquí. Hola taitantos, espero que estéis muy bien y os envío un cariñoso saludo. Hoy hablamos de un problema muy importante en España, la despoblación. La despoblación es un fenómeno que afecta a diversas áreas de España, especialmente a las zonas rurales y el interior del país. Según los datos del INE, España ha experimentado una reducción en su población y aproximadamente 6 de cada 10 municipios han presenciado una disminución en sus habitantes durante las últimas 2 décadas. Algunas causas son la migración hacia las ciudades, el envejecimiento de la población, la falta de servicios e infraestructuras y el modelo territorial y jurídico. La despoblación tiene consecuencias negativas para el desarrollo económico, social y ambiental de las regiones afectadas. Entre las provincias más afectadas se encuentran Zamora, Ávila, León, Cáceres, Ourense y Teruel, las cuales han perdido entre un 23 y un 34% de su población en las últimas 5 décadas. Es fundamental abordar este problema y algunas soluciones incluyen fomentar la transición ecológica y el uso de energías renovables en el medio rural. También es necesario mejorar la conectividad y accesibilidad en las áreas despobladas, tanto física como digitalmente. Es importante promover la diversificación económica y el emprendimiento local, brindando apoyos a sectores tradicionales como la agricultura y la ganadería, pero también fomentando la innovación y la creación de nuevas actividades relacionadas con el turismo, la cultura, el ocio y el medio ambiente. No debemos olvidar garantizar la igualdad de oportunidades y la calidad de vida. Es fundamental estimular la participación social y la cooperación entre los territorios, promoviendo esa asociación, el voluntariado, la cultura comunitaria y el desarrollo local participativo. Os dejo que sigáis debatiendo sobre este interesante tema y os envío un fuerte abrazo. Gracias Carmen, un abrazo de todos los que aquí estamos. Bueno, pues ya veis que Carmen califica esto como un problema, esto de la despoblación. Un problema, ¿hasta qué punto veis vosotros el problema, si es que lo veis? Ella, de todas maneras, iba un poco en la línea, ¿no?, que aquí se comentó hasta ahora, pero en cuanto a esto, ¿de qué tipo de problema puede significar el hecho de que la gente se vaya de los pueblos? Bueno, yo creo que ya está. En muchos de los pueblos el problema está que se está abandonando los pueblos, ¿no? Y entonces yo creo que hay que buscar soluciones. Hay que poner sobre la mesa soluciones para evitar por lo menos cortar esa, que no vaya más, ¿no? Entonces lo fundamental es empezar a pensar en esas soluciones más que analizar el problema en sí, que el problema ya lo tenemos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que va por ahí. Sí.
Bueno, ella también hablaba de unas consecuencias para el desarrollo social, decía que tenía consecuencias para el desarrollo social y medioambiental. ¿Qué consecuencias percibís vosotros, que conocéis pueblos, todos conocemos pueblos, y la gente que vive en ellos, qué consecuencias percibís debidas a esta despoblación de las zonas rurales, si es que las hay? Las consecuencias, bueno, ya el problema de los servicios, es que se produce un efecto que le podríamos llamar la espiral maléfica, que es el hecho de que la despoblación produce pérdida de servicios, pérdida de inversiones, pérdida de desarrollo, y pérdida de actividades, y a su vez la pérdida de actividades, la pérdida de servicios, la pérdida de infraestructuras y de inversiones produce despoblación, lo cual es una espiral que uno produce el daño al otro. Sí, Y así sucesivamente. era lo mismo más o menos Sí, que decía él. bueno, Hablábamos entonces, de esa pescadilla que se muerde la cola. esas son consecuencias que dices, ¿qué fue primero? Primero fue la falta de posibilidades económicas o de cambio del modelo económico en las zonas rurales. Sobre todo la gran pérdida que produjo un problema de valoración, es un problema de infravaloración de la zona rural. Entonces, esta espiral que se produce, al final, el final de todo es la extinción de los pueblos. O sea, si no se ataja, eso produce la extinción de los pueblos. ¿Qué pasa? Que eso hay que atajarlo dándole la vuelta a la espiral. Hay otra cosa que yo creo que también es importante, que el hecho de que disminuir la población a nivel rural se dejan en baldío terrenos que eran fértiles, y luego otra cosa, los montes muchas veces, yo creo que el hecho de producirse muchos incendios es porque no están cuidados o tratados adecuadamente. Es decir, no se limpian los rastrojos, no hay animales que entren a pastar o a comer, y eso propicia que la vegetación crezca desmedidamente y que sea uno de los focos donde puede haber incendios. Es una de las cosas que yo veo. ¿Qué ves tú, María? Yo pienso que las generaciones de los años 50, 60, que marcharon a las ciudades, nacieron esos hijos, ahora están casados, tienen otros hijos, eso yo creo que ya no retorna al pueblo, ya se quedan en la ciudad, con lo cual la despoblación es total en el pueblo, de toda esa gente que marcha. No es como cuando nosotros éramos más pequeños, que sí teníamos a los abuelos y retornábamos a ver los abuelos. Nosotros ya en nuestra época, si ya nosotros no vivimos en el pueblo, esa generación más joven tampoco va a retornar. La despoblación es una despoblación que no es solamente en un momento puntual, sino que es definitiva, porque esa gente que ya marcharon ya no vuelve. Por todas estas cosas que acaban de comentar Claro. ellos, por todas estas necesidades que no se cumplen o que no se llenan en los pueblos. Sí. Carmen también sugería algunas soluciones. Fomentar la transición ecológica y el uso de energías renovables. Ponía ella como una de las soluciones que veía. Mejorar la conectividad y accesibilidad física y digital. Promover la diversificación económica y el emprendimiento local. Esto lo proponía Carmen como posibles o presuntas soluciones para que este despoblamiento no se dé tan masivamente. Lo que pasa que seguramente a vosotros se os van a ocurrir otras soluciones más, ¿no? Porque tampoco las dijo todas. José. No, bueno, esas que comentó Carmen son fundamentales o son principales, pero de ahí arranca mucho la modificación de la legislación, sobre todo por el tema de las tierras, de ese abandono de esas tierras y de casas. La cantidad de casas que hay en los pueblos que no se pueden, que la gente se marcha para la ciudad, pero las casas las dejan allí, pasan herencias,
no se sabe de quién son, no se puede, esas casas no se recuperan, entonces los pueblos al final están llenos de casas, pero casas vacías que se están cayendo en muchas ocasiones. Entonces hay que cambiar la legislación, hay que adaptar la legislación para intentar recuperar terrenos, esos terrenos abandonados que comentabas. Es lógico la cantidad de incendios que hay porque se abandonan montes bueno, parados que eran fértiles ahora ya son montes, ¿no? Sí. Entonces, todo eso hay que cambiar esa mentalidad, hay que ayudar, hay que intentar retornar, que retornan gente que ahora está pensando en el tema de la naturaleza, el tema rural, el tema de las comunicaciones, por suerte van mejorando, el tema del internet, a lo mejor las físicas ya no tanto, carreteras y esas cosas pues tarda más, pero el tema de internet, entonces ya hay una oportunidad de que emprendedores vengan a los pueblos, ¿no? Que tengan una mentalidad de que quieran criar a sus hijos en un entorno rural, pero hay que facilitar el tema, ¿no? No puede haber unas normas, una legislación urbana para la zona rural, hay que ruralizar las normas. Hay que eso te iba a decir, habláis de que venga gente a los pueblos, pero tú también decías que las casas están deshechas, con lo cual, igual también una mayor permisividad en la legislación urbanística permitiría que esa vuelta, porque cuando la gente va a vivir a un lugar pretende tener allí una vida digna. Y una de las cosas que te facilita una vida digna es una vivienda también digna. Claro. ¿Cómo está esto? Lo que pasa es que no hay que confundir esa necesidad de viviendas con el barra libre para construir viviendas. O sea, lo que... Bueno, pero uno es barra libre y otro es las normas en algunas comunidades, no en todas, son muy austeras. Bueno, lo que pasa es que lo que hay que hacer es tener criterios de ordenación, y de ahí surge todo lo demás. Pero criterios de ordenación que no significa el que se pueda edificar en cualquier sitio. Tiene que haber un control de la edificación y una auténtica política urbanística rural, en el sentido, hay sitios que son dispersos y hay sitios que son agrupados como en Castilla, pues hay que conocer la estructura de esos núcleos. Cuando son agrupados es más sencillo porque es una agrupación unitaria, a veces tienen pedanías, entonces hay que conocer la estructura de esas pedanías. Pero aquí, en otros sitios, que es más disperso, el norte de España, lo que hay que conocer es la estructura de esos núcleos para jerarquizarla. O sea, saber, no vas a poner una guardería en cualquier agrupación poblacional de 5 viviendas, por ejemplo, o una farmacia. Hay que analizar la estructura que ya tienen y dentro de ella hay muchas posibilidades de decir, bueno, pues cabecera de sistema. O sea, los núcleos rurales en estas zonas dispersas crean sistemas de núcleos, de los cuales siempre hay unos más importantes, otros menos importantes, y puedes llegar a decir, este es cabecera de área. Y entonces ahí, pues, permitir... Claro, yo es que cuando decía de una legislación un poco más permisiva, tampoco me refería a esa barra libre que tú comentas, sino que no sea tan restrictiva en algunos sitios como lo es. No, pero no es una cuestión de restricción, es una cuestión de ordenación. Bueno, pero dentro de esa ordenación incluso hay mucha restricción. Sí, pero el problema es que está mal planteado. Es que no hay ordenación rural. O sea, hay normas burocráticas que no llegan al fondo de la cuestión, que pasa por la detección de los sistemas que hay en los núcleos rurales para poder ver en qué sitios distribuir equipamientos básicos para esa área. Y luego habría cabeceras de área, cabeceras de comarca, cabeceras de municipio, etc. Quiero decir que todo esto es lo que falta, no se estructura. Hay sitios en donde hay un artículo de la ley del suelo correspondiente que habla de la necesidad, como una obligación de la administración, de que haya un catálogo de núcleos rurales.
es que no se ha desarrollado nunca el catálogo de núcleos rurales, porque no hay política rural. Pues a ver si comienza esa política rural. En cuanto a las posibilidades que pudiese haber, yo creo que hay un problema también, y es que a veces cuando alguien de la ciudad, alguien de un entorno urbano, decide ir a vivir a un pueblo, bien sea vacacional, bien sea porque llegó la hora de la jubilación y prefiere vivir en un ambiente más tranquilo, a veces a nivel social existen unos choques porque los que van de ciudad pretenden convertir el pueblo en una ciudad amable y que se siguen un poco las normas que ellos plantean, y entonces no entienden que en el desarrollo normal de un núcleo rural, con la gente que viva, sean 4, 40 o 32, pues que tengan sus normas. A ellos les va a parecer extraño, pues de repente hay cosas que son del ámbito rural, que se viven con mucha normalidad y que a ellos les parece extraño y pretenden, con su criterio, que eso se anule o no se haga. Y yo te lo digo esto por experiencia, porque conozco... ¿Interviene también en el problema de despoblación o...? No, tiene que ver? no, si estamos hablando de una posible solución... Sí, estás dando algún ejemplo, ya. De que en los pueblos pueda haber nueva gente viviendo o gente que quiera desarrollar una actividad, a veces el aspecto social, el aspecto de convivencia, puede ser un punto negativo. Pero lo comento como algo que pueda suceder, O sea que Carmen, no que suceda. Carmen achacaba más el problema a las infraestructuras, ¿no?, que necesarias, no las hay. Bueno, aparte de esto, que no deja de ser una anécdota. Es una anécdota, claro, pero que suele suceder, ¿eh? Más que de infraestructuras, yo creo que es los servicios y la legislación, la facilidad de instalarse allí. Al final son terrenos a lo mejor agrícolas que no efectivamente. La transformación, es decir, adaptar la legislación, incluso la de la convivencia, que al final es una forma social de hay que adaptar la zona rural a la zona del futuro, no pensando un poco solo en la parte de atrás. Hay que buscar una zona rural que sea amable, que sea amigable, que atraiga a nómadas, que atraiga a gente a los pueblos, y para eso hay que adaptarlo. Entonces, bueno, y dentro de esa adaptación está la convivencia, ¿no? La convivencia entre los que viven y los urbanitas y los rurales. Pero lo fundamental yo creo que es cambiar la legislación en muchos casos. Eso sería, porque lo de la convivencia vendría después. Porque la calificación urbanística de los suelos, el decidir que este suelo es de uso agrícola, no te permitiría desarrollar otra actividad que no fuera agrícola. Y eso es un problema. Pero era lo que decía Ángel, que hay que cambiar. Sí, lo que decía Ángel. Que hay que ordenarlo. Claro, sí, la administración tiene una responsabilidad brutal en el problema de la despoblación, por no afrontarlo, por no estudiarlo incluso. Vamos, por no afrontarlo de manera concienzuda, ¿no? Exactamente. Hay un caso contrario a esto. Después de la guerra, en España había una institución que se llamaba el Instituto de Colonización. El Instituto de Colonización llegó a crear como 300 pueblos en España de nueva planta. Y unos eran más bonitos que otros, pero yo conozco algunos y eran auténticas obras de arte y de arquitectura, con arquitectos importantes. Y esto era fijar población en un momento en que la desbandada era brutal rural. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ha hecho una política posterior? Muchos de estos pueblos, hoy día a lo mejor, y poblados cerca de las ciudades, hoy día a lo mejor están deteriorados, porque han pasado 70 años. A lo mejor lo que se necesita es una política de regeneración de esos núcleos, pero todo parte de lo mismo. ¿Y esa regeneración implicaría restaurar estos edificios que dice José Ángel, que existen tan derruidos? No derruidos, es que muchas veces... O abandonados. Abandonados. Vas a los pueblos y te encuentras de que tienes gente que quiere venir al pueblo, pero no tiene dónde vivir. Pero hay una cosa también que es la... no sé cómo explicarlo bien, pero por ejemplo
la cuestión económica, que algunas veces se ponen en valor unas viviendas rurales con unos precios desorbitados, imitando, siendo similares a los de las ciudades. Norberto, pero estos pueblos que están abandonados generalmente no se pide mucho dinero por las casas. Estos serán otro tipo de poblaciones. El problema está en los pueblos intermedios, el que no está abandonado del todo, el que todavía tiene población, sigo insistiendo, la mayoría de gente mayor, pero sí tiene viviendas, sí tiene... Claro, y estos abandonados igual son los que necesitan todas esas medidas. Hay que parar eso, que no Claro, sigan. Y es más, recuperar gente que venga a trabajar, porque esa gente mayor necesita servicios. Necesita que le cubra unos determinados servicios que si se incorporamos gente nueva a las poblaciones, pues esa gente puede dar esos servicios y puede atender esos servicios. Y aparte de que esa gente mayor necesite esos servicios, José Ángel, los pueblos no deben morir. No, al final, la gente mayor que vive en los pueblos al final se ven obligados a tener que abandonarlos a última hora, porque ya cuando ya no pueden vivir solos en sus casas, porque nadie les ayuda, pues se tienen que marchar otra vez para la ciudad. Entonces es cuando pasa ya se abandona automáticamente. Entonces hay una fase que es la que muchos pueblos están ahora, que es la de intentar no ir más allá, ¿no? Más allá o menos allá. Hay que recuperar a la gente. Para recuperar a la gente hay que ofrecerles lo que la gente necesita, ¿no? Y pues para eso es lo más importante. Vamos a pasar con Marián, José Ángel. Bueno, me imagino que tú ves en internet estas tertulias y sabes que hay una persona, una reportera, Marián, que está fuera de aquí, está en Salamanca y que hace una encuesta. Y voy, como María Ángeles está ahí, un poco parecido y convidado de piedra, pues voy a decirle que sea ella la que dé paso a Marián. Adelante, Marián. Hola, taitantos. ¿Es cierto que tenemos despoblación en las zonas rurales o todo es un mito? Hemos salido a preguntarlo y lo que nos contestan, el 100% de los entrevistados, es que efectivamente en los pueblos se mueren, las zonas rurales se mueren. Y les hemos preguntado por qué se están muriendo. Ellos nos hablan de diversos problemas, fundamentalmente que los pueblos estaban pensados más para el tema agrícola, ganadero, y ahora la gente quiere menos ese tipo de trabajo. Pero también nos dicen que no solamente está ahí, está en la falta de infraestructuras para poder atraer otro tipo de empresas y que los jóvenes se queden en las zonas rurales. Que por supuesto lo de vivir del campo o de la ganadería, pues a lo mejor no todo el mundo quiere, pero que sí querrían si en esas zonas rurales hubiera otro tipo de industria. Les hemos preguntado también si consideran que el hecho de tener menos servicios también hace que esta despoblación vaya más, y nos dicen que efectivamente, que cuando los niños crecen un poquito, tienen que marcharse a estudiar a otras zonas porque no tienen otros medios, otros métodos, y que a medida de que van cumpliendo años, obviamente su profesión les va llevando por otros caminos. ¿Que apostarían por el medio rural? Sí, pero que no tienen lo que necesitan para poder quedarse en este medio. Les hemos preguntado que si piensan que esto puede ser reversible y nos dicen que para que sea reversible habría que hacerlo de una forma que se fomentara mucho el retorno a estos pueblos a través de mucha inversión, mucha mejora de todo lo que es el ámbito rural, y que sobre todo lo que ellos dicen es que las zonas rurales están en el olvido de la mayoría de los políticos. Así que nada, señores políticos, otra vez para ustedes la pelota. Un saludo y hasta el próximo programa. Gracias, Marián, un abrazo, te enviamos. Bueno, chicos, chicas, ya veis que Marián pregunta a la gente que si esto es un mito, la despoblación de las zonas rurales, y la gente dice que ni hablar, que es una realidad pues, como un templo de grande. Y
ante la pregunta de Marianne de por qué creen que ocurre esto, pues la gente que le contesta dice que falta de infraestructuras, que esto provoca que la gente joven se vaya a buscar pues, un mejor futuro. Bueno, yo creo que todo esto lo acabáis de comentar aquí, ¿eh? Y se quejan, esto es muy importante, del olvido de los políticos hacia las zonas rurales. Dicen que los políticos no se acuerdan de las zonas rurales para nada o muy poco. Mira, yo conozco un pueblo de Zamora en el cual tiene unos habitantes y cuando llega el verano se triplica. ¿Pero qué pasa? Esto ocurre de hace unos 5 o 6 años para acá. ¿Por qué? El alcalde propone cosas para los jóvenes, ha traído muchísimas iniciativas al pueblo, ha traído el agua, ha traído... O sea, sí tiene razón Marianne en que muchos son los políticos. Decía la gente ahí también, en esa encuesta de Marianne, a los políticos que fomenten el retorno. Exacto, que no están sentados en el sillón, sino que trabajan por el pueblo y para el pueblo. Lo que pasa es que nombraste Zamora. Sí, ya me imagino un pueblo compacto que más o menos, pues ahí hay unas posibilidades. En otros sitios del norte de España hay dispersión y entonces no basta esto, porque no puedes ir a poner un equipamiento, una farmacia en cada uno de los núcleos. Pero por eso se juntan entre todos. Y entonces en estas zonas del norte lo que hay es estructurarlos y ahí la administración tiene una responsabilidad absoluta que la tiene olvidada de una manera total. Y entonces eso es lo que de ahí tiene que salir la dotación de servicios. Pero tienes que incentivar a la gente que venga por algo. Sí. Si no, la gente no viene. Pero no arregla la casa de los abuelos, no viene a pasar las vacaciones de Navidad, de verano, de Semana Santa. Porque cuanto más viene y más gente viene, o los servicios se implantarán. Si la gente no viene, pues no se hará nada. Hay otro elemento que también creo que es fundamental. Si vemos la cantidad de hijos por familia que se tenía hace un montón de años, eso hacía que en ese pueblo hubiera una escuela. Había una escuela y entonces alrededor venía un maestro, una maestra o ambos dos y luego se hacía que esos que nacían allí, si se vinculaban con la tierra, generaban luego otra familia y así sucesivamente, y eso genera una estructura grande social. ¿Qué pasa? Que al no haber niños ya de la mayor parte de los pueblos desaparecen las escuelas y se concentran volvemos a lo mismo de siempre, municipio. aunque sea una frase muy dicha, la pescadilla que se muerde la cola. Efectivamente. No hay colegios, no hay niños, no hay niños, no hay colegios. No vienen los jóvenes. Esto Ahí está claro que es que si no hay niños, no hay colegios. Pero el problema viene de lo de siempre, que falta también en los pueblos dispersos el problema de las comunicaciones, ¿no? Claro. Eso es básico. Sin embargo, hay soluciones, en otros países se implantan de alguna forma y las comarcas que quieran implantarlo pueden implantar de alguna forma ese tipo de comunicaciones, porque lógicamente no puede haber ambulatorio en todos los pueblos, ni puede haber escuela en todos los pueblos, ni puede haber tema. Pero el problema está en que muchas veces hablabas de las escuelas o en los ambulatorios mismos. El problema es que está tan grave en algunos sitios donde que ni esos profesores ni esos médicos que quieren venir a trabajar a las zonas rurales no tienen dónde vivir. Exacto. Y yo creo que con la pérdida de población rural, hay una pérdida cultural importante, tanto de costumbres como de canciones, como de cocina. De todo. O sea, De cultura popular. De cultura popular, efectivamente. Y es muy triste pensar que hay ciertas cosas que nosotros que estamos en una edad, que somos todavía súper jóvenes, pues que lo recordamos. ¡Viva estos jóvenes! ¡Que hay tantos! Hay tantos jóvenes, pues que recordamos porque nuestros padres o nuestros abuelos las hacían y que luego ya, a mí me da pena pensar que más adelante, digamos, las generaciones siguientes no lo van a descubrir porque eso se va a perder. Sí,
es muy grave. Sí, Es que se han perdido muchas cosas. sí, claro. Hasta la vergüenza. Sí, hasta la vergüenza. Quiero decir, y eso de alguna manera es hasta inevitable, Sí. porque hay una transformación socioeconómica. Yo me acuerdo de cuando yo era pequeño, ibas al pueblo de mis padres y por las calles, por los caminos, lleno de gente que iba con su burro, su mula, todo lleno de animales. Había algún listo que iba en bicicleta. Bueno, ahora hay muchos animales también sueltos y no solo los Quiero pueblos, decir, ¿eh? El chasco. O sea, no eches de menos los animales, que alguno te presentaré yo en alguna Y había ocasión. sus abrevaderos y tal para los animales estos, ¿no? ¿Qué pasa? El chasco que me llevé fue el día que fui, al cabo de un tiempo de no haber ido, y no había ni un solo animal. Todos iban con coche, con moto. Ángel, pero eso es el progreso, tampoco vamos... Que quiero decir que es inevitable, porque Claro. lo que Tampoco hubo- vamos a llevar el carro con ruedas de Ferrari, hay Quiero que llevar el decir- Ferrari completo, ¿no? quiero decir que esto que decía Norberto Sí. es real e inevitable. Es una pena. A lo mejor hay que poner un parque temático en que se Bueno, reviva todo eso. Sí, bueno, En definitiva, lo que es una pena es que la gente no pueda vivir en los pueblos, ¿no? Ya fuera de anécdotas Sí. y de recuerdos, que yo cada vez que os sentáis aquí decís, cuando yo era pequeño, yo digo, Dios mío, somos mayores porque tenemos recuerdos. Qué bonito, ¿no? Pero somos mayores jóvenes, porque, Jóvenes mayores. o jóvenes mayores, Jóvenes porque mayores. nos produce una emoción positiva, no una... Bueno, pues si queréis ya algo para terminar esta tertulia. los niños ahora piensan que la leche viene en el tetabrí, no conocen las vacas y que los huevos están en el supermercado. Esa es la pena, ¿no? Pero vamos, yo pienso que si la juventud está volviendo a retornar poco, despacio. Pero es lo que dice Pero- José Ángel, lo que dice Ángel, es que quieren retornar, pero retornarían. De hecho, en la encuesta que hizo Marianne, le decían que si hubiese todo eso que necesitan, que retornarían. Pero no, Bueno, pero ya se están no poniendo retornan medios porque no de tienen, la fibra, no se tienen están poniendo vida internet, se y están poniendo medios. medios de estos. No basta, María Ángel, Bueno. internet. ¿Verdad que no? No. Ya hay que tener donde Claro. vivir. Ya va a No vas a tardar poner 3 en medio del horas. campo el ordenador, ¿eh? Y no- Claro, pero eso tenemos que... Para terminar, chicos? Sí, digamos, el choque entre el sistema establecido que se tiene en las ciudades con el sistema que había antes en los pueblos. Ese choque está, aunque se necesite una voluntad política para solucionarlo, pero somos las personas las que los tenemos que solucionar. Y tener claro qué implica ir a vivir a un pueblo. Los políticos no solo tienen que tener voluntad, tienen que proporcionar hechos. No, yo creo que indudablemente lo más importante de todo es que el problema está detectado por la administración de alguna forma, y ya están intentando sobre el papel intentar poner remedios. Lo que pasa es que hay que pasar, como siempre, del papel a las realidades, ¿no? Que es donde Es lo difícil. que es lo difícil. Pero que yo no pierdo la esperanza de que hay mucha gente, por suerte, hay mucha gente que quiere retomar a la zona rural, pero hay que empezar a trabajar realmente con esa gente y darles facilidades para que sí pueda desarrollarse y que no se pierdan, Lo básico, yo digo que lo más importante de un pueblo es que no se pierda el mar. Entonces, muchas veces Eso es cierto. que es la parte más social de los pueblos, ¿no? Sí. Bueno, y además después de la pandemia hay mucha gente que sí Mucha quiere gente. volver por aquello de que la masificación Mucho de las más. ciudades propicia también los Mucho. contagios y una Claro. serie de cosas. Pero bueno, chicos, esto yo creo que llegamos al final. Gracias por estar hoy aquí, Gracias por que la estuviste a oportunidad. gusto. Sí, personal. ¿Vendrías en alguna ocasión más? Cuando queráis. Lo invitamos, ¿verdad, chicos? Sí. Sí, claro, sí, claro. Bueno, nos queda despedirnos hoy y no voy a echarles ningún discurso final. Simplemente yo quisiera desde aquí, desde estos representantes de Taitantos, un poco repetir esa llamada que la gente de la calle le hacía en la encuesta de Marianne, y era que por favor que los políticos que se ocupen de las zonas rurales,
que también tienen derecho a disfrutar del progreso y de la vida digna. Así que a ver si nos ponemos al loro, como se dice. Señores políticos, piensen en las zonas rurales y piensen en los mayores y en la gente mayor que en esas zonas habita también. Hasta la semana que viene.